Muy bien, vamos a darle la bienvenida entonces ahora a Darío Méndez, concejal del Frente de Todos, Unión por la Patria. Darío, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le Hola va? Darío. Muchas Muy, gracias, buen día. muy bien, sesión del Consejo Deliberante ayer por la crisis del transporte. Así es, ayer tuvimos una sesión extraordinaria, convocada un poco de urgencia, a pedido básicamente de los transportistas, a raíz de la imposibilidad de poder cubrir los costos de que tiene hoy en día el transporte para funcionar. Y eso también se veía agravado porque tenían dos cuotas adeudadas de los subsidios del año anterior, ¿no? Entonces los subsidios son muy grandes, estábamos hablando de alrededor de más de 20 millones de pesos que se adeudaban, lo cual hacía que se torne insostenible, digamos, el funcionamiento. Nosotros venimos con un esquema en el Consejo Deliberante donde habíamos dotado la posibilidad al Ejecutivo de, a través de una fórmula que estaba compuesta del índice de precio al consumidor, más las paritarias, el RIPTE, digamos, lo que determina los niveles de crecimiento de los salarios, para que cada 2 meses el Ejecutivo pueda retocar la tarifa en caso de ser necesario. Digamos, como con los últimos aumentos que ustedes habían estado hablando en el bloque anterior, casi 100% en un mes, se tornó insostenible eso, digamos, para los transportistas de tener que esperar 2 meses para poder actualizar la tarifa, así que nos hicieron el pedido de que revisemos eso. Y digamos, hemos logrado la posibilidad de reducir de que cada 2 meses se revise a que se revise mensualmente, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, estos primeros meses que hay una escalada inflacionaria producto de la devaluación de más del 100% del mes de diciembre, lo cual eso va a ir impactando en todos los precios. En términos de lo que atañe al transporte, en el sector de hidrocarburos, combustible, ya lo estamos viendo. No sabemos si se va a detener esto o no, porque entendemos que de hecho hay como una suerte de dolarización del combustible en la Argentina. Digamos, estamos pagando los argentinos al precio que paga el mundo, digamos, el combustible, siendo productores de petróleo, ¿no? Pero bueno, esos son otro tipo de discusiones. La cuestión es que esto es así. Y bueno, lamentablemente nosotros estamos ante una situación, el transporte público está ante una situación donde, digamos, con este creciente alza de costos, es muy difícil sostenerlo. No es nuevo esto, digamos, esto hay que decirle, nosotros el año pasado fue complicado para el transporte público con todo el proceso inflacionario del año pasado, pero había una cuestión que en cierta medida protegía a los usuarios que tenía que ver con los subsidios que el Estado Nacional otorgaba al transporte, digamos. En este momento, al día de la fecha, no hay un acompañamiento, no hay un crecimiento de los subsidios en la proporción que han crecido los precios. Y a su vez, digamos, en teoría hoy se va a tratar la ley ómnibus que ha mandado el presidente de la Cámara de Diputados. Hay una serie de artículos que contemplan la posibilidad de que habilita, digamos, al Poder Ejecutivo para ir retirando los subsidios al sector energético, tanto en materia de hidrocarburos, como en materia de luz como de gas, y a su vez también en el transporte, lo cual a nosotros, si bien ahora atendemos esta cuestión de emergencia actual, entendemos que estos meses van a ser decisivos para ver qué es lo que va a suceder con el transporte, porque con la magnitud de los subsidios de transporte que tiene la Argentina, si nosotros retirásemos, creo que ya se ha hablado bastante acá en Tandil, estaríamos hablando de un boleto entre 800 y 1000 pesos que pasaría, lo cual yo creo que va a ser inviable el sistema de transporte porque digamos, no alcanza solamente con dar precio. ¿Por qué? Porque del otro lado están los usuarios también, ¿no? Y si el usuario no tiene el crecimiento en términos de poder adquisitivo, al igual que crecen las tarifas, digamos, naturalmente la demanda va a caer. Entonces, digamos, ahí entramos en una espiral que, digamos, a menor gente arriba de los colectivos, mayores costos, mayor boleto, menos gente. Entonces, digamos, fue interesante en ese sentido, me parece, la sesión de ayer, como, digamos, los 20 concejales, más allá de las pertenencias políticas de cada uno, decir, bueno, ¿cómo sostenemos un sistema de transporte de Tandil que, más allá de todas las críticas que hay siempre, que siempre yo soy usuario del transporte público, y siempre que la frecuencia, la limpieza, el trato de los colectivos, de los colectiveros, etcétera, etcétera. Claro, Siempre más lo cualitativo. Claro, eso tiene que ver, digamos, me parece a mí que con el control que ejerce el Estado sobre un servicio público, ¿no? Que es de gestión privada, pero que es un servicio público, pero después hay otras cuestiones que no, digamos, que tienen que ver, digamos, a las estructuras económicas del país. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo hacia adelante, si esto sucede realmente así, de que se quitan los subsidios, me parece
que vamos a tener un gran problema. Porque hay que decirlo también, yo ayer lo planteaba en la sesión, nosotros comparativamente, ciudades de la envergadura y del tamaño de Tandil, sistemas de transporte que tienen no son comparables a los de Tandil. Cuando uno compara el sistema de transporte de Tandil, lo tiene que hacer con ciudades de mucho mayor envergadura, de mayor tamaño. Las ciudades de nuestras características no tienen este sistema de transporte. Vos, sin ir más lejos, vas a Olavarría, vas a Necochea, vas a ciudades más o menos similares, sí, y tiene un sistema de transporte mucho más chico, mucho más espaciado en el tiempo, digamos. Eso que nosotros logramos construir entre todos en Tandil, digamos, entre el transportista, el usuario, el Estado, sí, etcétera, y lo que fue, etcétera. La última adjudicación al transporte público, que allí se delineó algo que hoy ya también está como puesto en duda, ¿no? Exactamente, digamos, porque nosotros ahí establecimos frecuencias que eran de 12 minutos y hoy en día ya no se puede funcionar 12 minutos porque también hay una cuestión estacional que hay que decirlo, que durante el verano, al no tener digamos, todos los boletos que se cortan para ir al campus, para ir a la escuela, etcétera, etcétera, digamos, decae mucho. Entonces, digamos, eso hace que, digamos, eso generalmente se hace en el verano, que se estiran un poquito las frecuencias, se dejan las frecuencias en los horarios picos de entrada laborales y después se estiran un poco. Ahora, lamentablemente, ya se ha estirado más porque, digamos, de sostener las mismas frecuencias no estaban en condiciones los transportistas de poder seguirlas sosteniendo, digamos, porque estaban trabajando a pérdida, digamos, los últimos 2 meses. Entonces, digo, es muy difícil la situación política en la que se encuentra, en la que nos encontramos acá, porque ¿cómo hacemos para...? Nosotros tenemos que tratar de lograr un equilibrio en un sistema de transporte que sea de calidad, tiene una gestión privada que tiene que tener un rédito, tiene choferes que son trabajadores que tienen que tener su salario y después tienen una parte, yo creo, muy importante, si no es la más importante, que es el usuario, ¿no? Que quienes nos subimos al colectivo todos los días para poder ir a trabajar, para lo que sea. La mayoría de la gente que toma un colectivo lo hace porque no tiene la posibilidad de andar en un transporte privado. Entonces, digamos, para algunos puede ser una opción decir, bueno, si me ponen el boleto a 1.000 pesos yo puedo optar, para otros no es una opción, porque si vos vivís a 60 cuadras, no va a ser una opción, digamos. Y en este contexto, digamos, general, digamos, ¿no? Ahora estamos hablando de que empiezan a revisarse las tarifas eléctricas, se adelanta la revisión de tarifa eléctrica, bueno, digamos, si los salarios no acompañan va a ser muy difícil. Claro, yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que el salario no acompaña, que hay, bueno, una inflación que viene ya arrastrándose cuando uno piensa gestión Macri, gestión Alberto, que cerró con 210%, o sea, el último año. Digo, ahí está la cuestión estructural que, bueno, no depende de lo que decida un municipio, porque si vos te pones a pensar, pues decís, bueno, el combustible, que no deja de ser un commodity, está bien, nosotros producimos acá, pero el transporte hoy, ¿cuánto te sale? ¿50 centavos de dólar? O sea, sí, no existe cuando uno lo compara en el mundo, ¿no? Es decir, bueno, va a salir entre 800 y 1.000 pesos, ¿y qué estamos hablando? ¿De $1? Sí, está bien, ¿no? Es interesante lo que vos planteás, puede ser así, digamos, ahora bien, digamos, en el mundo... El problema es que el salario es de $200. El transporte se subsidia. Sí, claro. Hace poquito hubo una nota muy interesante del alcalde de Londres ante la escalada inflacionaria que está sufriendo Inglaterra, que no tiene ningún parangón con el nuestro, pero que la tienen, digamos, y golpea fuerte también. Hubo una decisión política de aumentar el subsidio al transporte para que no impacte sobre los usuarios. Acá tenemos escalada inflacionaria y hay una decisión de achicar los subsidios al transporte para que impactan más, digamos, ¿no? Y poco la discusión es esa, digamos. A todo hablamos de dolarizar, todo así, pero ahora nadie dolariza los salarios, digamos, porque nadie gana $1.000 de salario o claro, poco lo que a ver, yo lo dolaricé para hacer una referencia, porque a lo que voy es, vos decías, bueno, el boleto se puede ir a 800 y 1.000 pesos. Hoy, más o menos, el dólar oficial, ¿no? Que seguramente ya el futuro está al doble, pero bueno. Entonces vos decís, testimonial. Es $1, ¿no? Está bien, no quiero dolarizar el salario, pero te quiero decir, en pesos, ¿cuánto quedó el salario? Quedó súper deprimido. Sí, el gran problema. Ahí está, o sea, la inflación es el tema de fondo que nos carcome a todos. Y acompañado de esto, digamos, cuando vas a hacer una evaluación tan grande y no pones las herramientas necesarias para cuidar el salario, lo que hay es una transferencia de ingresos de sectores a sectores concentrados de la economía, digamos. Y ahí yo lo que sí aporto, es que desde mi visión política, digamos, hay corrientes políticas que piensan que el mercado va a regular per se solo, digamos, el equilibrio de la oferta y demanda, y hay quienes entendemos que generalmente no sucede así porque, digamos, la correlación de fuerzas entre, digamos, un trabajador y un gran empresario, estamos hablando de grandes empresarios, digamos, no los pone en pie de igualdad, digamos, al contrario.
Y digo, gracias al cielo, digamos, que la justicia ha frenado cierta parte de lo que implicaba la reforma laboral, porque si no, todavía el trabajador queda en peores condiciones para ir a discutir, digamos, una mesa salarial, una paritaria salarial, ¿no? Pero bueno, es una complejidad muy, muy grande que en este caso, digamos, empezamos a discutir un boleto del transporte del precio, pero, digamos, tiene una complejidad muy, muy grande que hay implica... que ver el bosque, más que la Exactamente, digamos, ¿no? sí. Lamentablemente es así. Y hablando justamente de lo que se va a votar en estas horas, bueno, uno de los temas que se ha hablado bastante tiene que ver con la ley de zona fría. Concretamente en el día de ayer hubo una presentación que realizaban desde el bloque. Sí, ayer nosotros ante la inminencia de que había obtenido dictamen el tratamiento de la ley ómnibus, en la cual el dictamen contemplaba la posibilidad del Ejecutivo de poder modificar los fideicomisos que están creados para este caso. La ley fría tiene un fideicomiso, la ley de zona fría tiene un fideicomiso, no es que el Estado aporta, hay un fideicomiso creado. Exacto, que el fideicomiso eso lo aclarábamos hoy, No le cuesta al Estado. No le porque cuesta nos nada al parecía que Estado. había como una confusión de parte de la concejal Natalia Chacón que votó en contra, hablando de subsidio, no es plata que pone el Se abstuvo. Estado. Sí, Se abstuvo, me parece. sí, Sí. ahí hay otra confusión, Sí, porque en realidad aparte- no se abstuvo porque no se votó eso. Claro. Porque como estábamos en sesiones extraordinarias no pudimos hacer un tratamiento sobre Exacto. tabla, entonces lo que hicimos fue retirar eso y después hacer un dictamen anticipado porque lo que queríamos era la cuestión que si se trataba hoy, Tratarlo a la brevedad. a la Claro. brevedad, entonces lo que hizo ella fue no firmar ese dictamen, no es que Bien. se abstuvo ni votó Ajá. en contra, Se nada, abstuvo de no firmar. lo firmó, digamos, y después aclara ciertas cosas que yo creo que está equivocada y de hecho en el párrafo que ella lee ayer creo que es justamente el párrafo que le da la facultad al Ejecutivo para poder hacerlo, porque vos cuando vos no vas a hacer una ley donde diga quítese todos los subsidios, se dice autorízase a revisar y modificar, Claro, piripipi, no se pipipi. puede ser tan explícito. Claro, no se puede ser tan explícito porque si no por ahí alguna gente se molesta. Nosotros entendemos que, digamos, hay una conjunción de cosas más o menos parecidas a lo del transporte. Hay un aumento del gas y de la luz en paralelo con una quita de subsidio y a su vez a nosotros estamos contemplados como en otra suerte de subsidio, que no es subsidio, que es un fideicomiso, que estamos contemplados en la zona fría, digamos, ¿no? Si nosotros, esas tres cosas, esos tres vectores, nosotros vamos a estar pagando la conjugan. boleta de gas para dentro de 2 o 3 meses, estamos hablando de 80, 100, en esos valores, lo cual me parece que afectaría no solo, digamos, a la economía doméstica, digamos, no solo me parece que va a contraer demasiado la economía, porque, digamos, toda esa plata después... Doméstica de la producción también. La producción, de la todo. producción no está contemplada en el régimen de zona fría. Ah, no está contemplada. No, Ah, pensé son que para usuarios domésticos. Ah, Domiciliarios. mirá. Ah, no, Domiciliarios. porque en un momento, bueno, también cuando Sí. emite el comunicado el intendente dijo que se podría haber afectado también la producción y yo pensé, digo, capaz No. que en algún momento lo... Sí, por específicamente lo de zona fría no, sí se va a ver afectado con el alza más la quita Sí, de claro. subsidios, ¿no? Y después hay otra cuestión, digamos, que todo lo que vos tenés circulando, cuando vos vas al mercadito de la esquina de tu casa, a la panadería, etcétera, así, si vos esa plata que usabas la vas a usar para pagar el gas, para pagar el teléfono, para pagar el internet, para pagar los Se retrae impuestos, todo el etcétera, consumo, digamos, claro. se va a retraer el consumo, digamos, ayer salió, digamos, del Fondo Monetario, digamos, que tenía previsto para la Argentina un crecimiento de alrededor del 2% y ahora con las nuevas medidas está previendo que este año en Argentina va a retroceder alrededor del 3%. Sí. Eso es plata que no circula, digo, eso lo que va a impactar es en el comercio, en la industria y sobre todo en los salarios de los que trabajan o los pequeños comerciantes, ¿no? Me parece que ahí. Entonces nosotros veíamos la necesidad imperiosa de que el Consejo Deliberante, que está compuesto por un montón de fuerzas políticas, somos 5 bloques políticos, 6 bloques políticos, que expresásemos como representantes de la ciudadanía tandilense, digamos, algo que costó mucho, digamos, la ley de zona Sí. fría costó mucho y hubo aporte de muchas fuerzas políticas, además, no fue eso una cuestión del peronismo, digamos, ex legisladores como Topo Rodríguez trabajaron mucho, gente del Frente Renovador, la diputada Liliana Swin, digamos. Y me parece que era justo, digamos, porque no es lo mismo, digamos, cuando vos el determinismo geográfico te hace que vos naciste en un lugar donde tenés cierta temperatura y bueno, digamos, te obliga a tener un gasto mayor, digamos, no es lo mismo de la persona que vive en Misiones que vive acá. Uno podría argumentar, bueno, en que vive en Misiones también tendríamos que subsidiarle la luz porque tiene mayores colores. De calor no se muere nadie, de frío sí. Claro, se muere la lo que gente, pasa ¿no? que entiendo también, Darío, que en el tema subsidios, si querés aplica la luz o aplica el transporte, ¿no?
cuando vos ves lo que se paga en capital y vos decís, bueno, todo el interior está bancando las tarifas de luz, de gas, lo que pagan los porteños, porque no se puede creer la diferencia abismal. Lo mismo pasa en el transporte. Aquí Nación Servicios, al AMBA le cobra 1%, al interior le cobra el 7%, ¿no? Nos ha dicho Albanese. Digo, también esa cuestión de fondo, que no pertenece al ámbito local, también se va a tener que rever, ¿no? Sobre quién recae, para que caiga en quien verdaderamente lo necesita. Bien, pero a ver, la ley de zona fría no la tienen los porteños. No. La tenemos nosotros. Sí, obvio. Y generalmente yo no tengo nada contra los porteños, pero no les toca mucho el bolsillo. Nosotros el año pasado sufrimos una quita de coparticipación Claro, a la provincia de voy a Buenos eso, qué Aires disparidad. para dársela al distrito más rico de la Argentina, que es Capital Federal, que no genera riqueza, porque no tiene grandes industrias, nada, eso está todo el cordón Está del todo en conurbano. afuera, sí. Digamos, cuando nosotros históricamente teníamos un puerto que era federal y después con la reforma del 94 se lo volvimos a dar a la ciudad de Buenos Aires. Digamos, tiene cierta, no lo llamaría privilegio, pero me parece que tiene ciertas condiciones que el Estado argentino le da a la ciudad de Buenos Aires que no lo tiene el resto del país. En este caso concreto, reitero, la ley de zona fría no está comprendido. Y después vos acordate que durante el anterior gobierno se hizo una escala, digamos, para aplicar subsidios donde los sectores más pudientes, digamos, ya directamente no estaban contemplados en el subsidio, los de medianos ingresos tenían cierta tarifa y los de bajo ingreso. Sí. Digamos, esa cuestión También de los... recuerdo que llegaba el gas envasado y nunca llegó. Nunca No, se aplicó. Lamentablemente no, hay que decirlo eso. Terrible. Eso es una deuda porque, digamos, sobre todo quienes utilizan gas envasado son los que menos recursos tienen. Exactamente. Había otra forma de abordarlo que era de ANSES, que no es lo mismo, pero había a través de lo que era la tarifa social, donde los hogares de menores ingresos y de mayores habitantes podían tener vía ANSES, digamos, un dinero para poder comprar. Claro, y también tenía la garrafa social, digamos. Exactamente, Sí. digamos, no es lo mismo, pero tenía cierta contemplación, ¿no? Bien, Darío, gracias por habernos acompañado este rato, bueno, comentarnos lo que fue la sesión y por supuesto la propuesta por el tema zona fría. Bueno, muchas gracias a usted y esperemos la próxima vez sea con mejores noticias. Esperemos que sí. Sí, esperemos. Darío Méndez, concejal entonces, titular del bloque del Frente para la Victoria, Unión por la Patria, acompañándonos aquí en la mañana del Eco.